Esta semana, el Contralor General de la República, Anel Flores, sacudió al país y puso el tema de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal en los titulares de los medios nacionales, incluso internacionales. La situación se complica también por el anuncio reciente de que el acuerdo de venta de esa concesión de la hongkonesa Hutchison a la norteamericana BlackRock, programada para inicios de este mes, fue postergada tras el inicio de una investigación del gobierno de China sobre la viabilidad de esa transacción. Por ello, hemos decidido analizar la historia de la concesión y la existencia o no de irregularidades de un contrato que muchos consideran perjudicial para Panamá. Para esta tarea hemos invitado a Radar a un representante de la empresa PPC, a figuras conocedoras de los entretejidos del contrato y al expresidente en cuyo gobierno se llamó a una licitación y se entregó a esa concesionaria. Sean todos bienvenidos a Radar. Porque hay hallazgos importantes que arrojan sumas más de 300 millones que nos adeudan. Entonces esta es una compañía que entre más hace, menos gana. O sea, nos dieron una propina. Vamos a una renovación, director de ese momento y obviamente algunos funcionarios que son los que hicieron una auditoría chimba. Lo hicieron en 3 días. La compañía simplemente negoció a favor de ella y los panameños también negociaron a favor de ellos. Quiero anunciarles que vamos a ir al Ministerio Público a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue penalmente. Y si hay algo malo, bueno, que paguen con todo el peso de la ley. ¿Qué tal, amigos? Reiteramos los buenos días. Bienvenidos a este Radar de hoy domingo 13 de abril. Este lunes el Contralor General de la República ha dado a conocer los primeros resultados de las auditorías al contrato del Estado panameño y la compañía Panama Ports. Este informe ha revelado incumplimientos del contrato y lo que él ha identificado como una manipulación financiera. Pero más allá de este informe, también ha quedado evidenciado la contradicción entre dos auditorías, la que realizó el excontralor Gerardo Solís y la que hoy nos presenta al país el contralor Anel Flores. El escándalo ha llegado ya al Ministerio Público, que ha iniciado una investigación de oficio, mientras que se espera que después de Semana Santa el contralor presente su denuncia ante este ente de investigación. Nuestros panelistas esta mañana, y les agradezco muchísimo el tiempo que sacan para poder compartir con nuestra audiencia. Juan Diego Vázquez, exdiputado y presidente de la coalición Vamos, gracias por acompañarnos, Juan Diego. Pedro Meilán, abogado y demandante de este contrato entre el Estado panameño y PPC. Y Jorge Quijano, exadministrador del Canal de Panamá. Agradecida por el tiempo. Impresiones generales de lo que ha conocido el país esta semana que termina. Arranco con usted, señor Quijano. Bueno, esto está bastante mezclado, ¿no? Pero vamos a hablar primero de Panama Ports, asumo, ¿no? Y para mí, yo entro en este tema justamente cuando Panama Ports rehúsa en el 2019 el que se le construya una pilastra sobre el área del puerto de Balboa y que fuerza entonces supuestamente al gobierno a irse a poner el tren o el metro, la línea 3, ponerla no sobre el puente que se está construyendo, sino hacer un túnel que ahora nos está costando prácticamente $1 billón. En ese momento, estamos hablando de 2019, era el momento de decirle, ven acá, en 2 años, tú te vas a tener que sentar aquí con nosotros y vamos a tener que ver tu renovación. Y ese era el momento de también ejercer fuerza, porque ese cuento de que es una renovación automática no lo es. Aquí en el 2005 hubo una renovación del contrato, o sea, una renegociación del contrato con términos muy, muy distintos a lo que se tenía originalmente. Entonces, era el momento de comenzar a ejercer presión desde un punto de fuerza para negociar las cosas que venían en el futuro y prepararnos justamente para lo que venía en el 2021, que después podemos seguir hablando del tema. ¿Por qué usted decidió demandar este contrato? Y lo hemos visto en los últimos años, precisamente buscar los espacios para pedir esas explicaciones que hoy está dando precisamente el Contralor Flores. Bueno, mira, en el año 2017 nosotros procedimos a solicitar los estados financieros tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como a Panama Ports, producto de que yo vi una noticia en los medios de comunicación que decía que Panamá nada más había recibido $1 millón en los 20 años que tenía Panama Ports en concepto de dividendos. Eso me resultó totalmente absurdo a mí. Entonces yo procedo a presentar esa solicitud. Tanto Panama Ports como el MEF me niegan la información. Está diciendo que la información era confidencial y yo tengo que accionar
a través de un habeas data. La Corte, entonces, a través del habeas data, me otorga a mí o me da o obliga a Panama Ports y al MIF a entregarme los estados financieros. Yo agarro esos estados financieros y me consigo 2 auditores privados que habían estado anteriormente en Contraloría para que hicieran un análisis de los mismos. Ellos hacen un análisis en el cual aparecían gran parte de las cosas que han aparecido en la auditoría del señor Flores actualmente. Lógicamente estamos hablando de un periodo hasta el año 17, porque yo presento en el 17 y ahí es donde me dan los estados financieros. Entonces, ¿qué hago yo con esa auditoría? Por un lado, voy y presento una denuncia en Contraloría. Así que a mí no me digan que no existía en la Contraloría de la República una auditoría, aunque sea privada, de esto que daba algunos indicios de por lo menos por qué los préstamos se le hacían, ellos hacían préstamos a Hutchinson, porque ellos vendieron la infraestructura o vendieron las maquinarias y después las alquilaron, porque subcontrataban, que ahí se van los costos a otras empresas y demás, y los precios en los cuales daban. Todo eso estaba en la auditoría, honorarios de garantía, honorarios profesionales que no se sabían hacia dónde iban los mismos. Entonces, el Contralor, por su lado, que era en ese momento Humbert, ni los siguientes hicieron absolutamente nada, Castalia. En el otro caso, yo agarro este informe y presento una demanda de bien oculto. La presento ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y en el Ministerio de Economía y Finanzas en primera y segunda instancia me lo negaron, y yo acciono a través de una demanda contenciosa administrativa a la Sala Tercera. Y la Corte lo que me dice al final, fíjate, no entraron ni en el fondo, lo que me dice es que no se consideran los dineros venidos de dividendos como bien oculto. O sea, fíjate lo que me dice, o sea, ellos no me entraron al fondo de ver, vamos a ver el informe, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y ahí es donde nosotros quedamos. Juan Diego, desde la Asamblea, en su momento usted era diputado, fue diputado cuando el gobierno pasado decide renovar este contrato. O sea, ¿se hizo algún esfuerzo desde la Asamblea para poder analizar si valía la pena o no refrendar ese contrato bajo los mismos términos? Bueno, la verdad es que en ese momento hubo, como ahora lo habla don Pedro y el exadministrador, desde fuera del gobierno, voces que siempre mostraron preocupación frente a lo que contenía el contrato o la relación contractual, que no es nueva, con Panama Ports. Yo como diputado lo recuerdo muy bien, hubo un grupo de diputados que acompañaron esa preocupación frente a lo que se veía venir, porque si bien el gobierno un buen día toma la decisión en una junta directiva de la AMP, la Autoridad Marítima de Panamá, de confirmar lo del contrato y hacer esa prórroga automática de la que hablábamos hace un momento, ya eso se venía escuchando. Y ya había voces en la Asamblea que estábamos diciendo, oye, esto no puede ser así. Y ya el Contralor Solís, que por supuesto no hizo nada, y hoy queda más que claro, había anunciado que él, frente a esa decisión que el gobierno debía tomar, iba a hacer la auditoría que, repito, no hizo nada y lo que hizo fue un paripé para poder defender los intereses económicos de la empresa. Pero lo cierto es que nosotros, y aquellos que lo han trabajado desde el punto de vista legal y bueno, desde la ACP, nuestra relación con los puertos en este país, Castalia, que es lo que queremos estar debatiendo, es una relación casi que leonina en cuanto a que nuestra relación con la industria portuaria, cuando decidimos, como Estado me refiero, yo no estaba en ese momento en la Asamblea, privatizar y dar en concesión todas estas operaciones, ha dejado al Estado en una posición débil, en una posición pobre, hay que decirlo, en la que, como bien dice Pedro, recibimos bicoca por lo que es nuestro privilegio geográfico, logístico, económico, marítimo, y lamentablemente Panama Ports lo que es la mejor muestra de ello, y lo que demuestra, y tengo que ser muy claro en esto, es como históricamente, mire que el señor Quijano hablaba de cuando en el 2005, pero es que la historia de esta negociación viene desde los 90. Y yo creo que lo que tiene que demostrarnos esto, y como quiero yo cerrar este punto, Castalia, es cómo los gobernantes que tuvimos del 90 hasta tal vez esta época, ojalá sea la diferencia, han negociado en contra del país, en contra de Pedro, en contra de Quijano, en contra mí, en contra del pueblo, y a favor de una empresa que lo que hacía o lo que hace es darle al país nada a cambio de uno de los más grandes potenciales nuestros. Y lo que has planteado, Juan Diego, lo resume también en parte de ese informe que ofreció el Contralor Flores en esta conferencia. Voy a compartir un extracto de lo que dijo, abro el paréntesis y seguimos con el debate. Una reducción hecha por malos panameños, que no solamente quitaron el 22 millones de dólares fijos y cambiaron el 10% bruto por el 10% neto. Después de haber recibido en el año 2002 la suma
de 28 millones de dólares. En el 2003, que fue el primer año de la resolución esta que cambió todo, recibimos la módica suma de 1.3 millones. Ya ahí comenzaron las desgracias de este contrato. Y comenzábamos a dejar mucha plata, como panameños, como todos los panameños, dejamos mucho en el terreno. Y no solamente se refería a los cambios que se hicieron en su momento, y esto fue la administración de la presidenta Mireya Moscoso. Él revela en este momento compromisos que se habían firmado, por ejemplo, en materia de inversión, que según esta auditoría tampoco cumplieron. Y los detalles los hemos conocido, pero ¿qué hacemos a partir de este momento? O sea, ¿qué cosas puntuales tienen que empezar a cambiar a partir de esta auditoría, independientemente de la investigación que inicie el Ministerio Público? Bueno, yo creo que es que definitivamente que hay algunas cosas que simplemente son clavos pasados. No lo vamos a tener que... No podemos hacer, fue legal. No vamos a hacer nada. Fue legal, al final. Es parte del problema y creo que el Contralor lo dice, o sea, nosotros fuimos culpables, o sea, como país entregamos cosas. Lo que a mí siempre me preocupó y por eso que me involucré en este tema, no solamente por razones de los ataques que nos hicieron cuando queríamos hacer Corozal, por eso que yo siempre he dicho que no han sido un buen vecino, porque no nos permitieron tirar Corozal con 28 procesos legales, no todos vinieron directamente de ellos, pero habían varios de sus abogados. Pero nosotros no podemos ver que en el año 2021 tenemos la misma condición que 25 años atrás. Tenemos una ampliación que nos costó 5.300 millones de dólares. Tenemos dragados que hemos hecho a los cauces fuera de la ampliación y encima en la dársena que se le hizo para justamente mejorar la seguridad en la dársena que ellos utilizan todo el tiempo y agilizar los movimientos de los buques. Pasarle ahora a buques no de 5.000 teus enfrente, sino pasarle de 17.000 teus enfrente. Todo esto, ellos dicen, pero es que eso no significa que nosotros estamos haciendo más plata. Eso no es cierto. Aquí están los datos. Aquí están los datos de la misma AMP. Desde el 2019 al 2024, Panama Ports Company ha crecido en 26%. Mucho de eso tiene que ver justamente por la inversión en la ampliación y todo lo que ha hecho el canal. Entonces, nosotros definitivamente que necesitamos ver cómo esta auditoría arroja lo que en verdad ha estado escondido por mucho tiempo y tomar las acciones, sean penales o sean, eso depende ya de la Procuraduría y demás, pero yo creo que aquí hay posibilidades. Cuando a mí me preguntaron, ¿usted cree que va a salir algo en esa auditoría? Yo dije, yo sí creo que va a salir algo. Pero es que una cosa es los trapos sucios que tenemos que arreglar en nuestra casa y otro es el escenario internacional que tenemos en este momento y que pone en el ojo de la tormenta también a esta compañía que ahora, en medio de las presiones que ha hecho Estados Unidos, se anuncia una venta. ¿Cómo queda este proceso y cómo quedamos nosotros también en medio del reclamo? Si me permites, yo creo que es una oportunidad. Claro. No lo veamos como que es un impedimento. Es una oportunidad porque si aquí se encuentran suficientes evidencias para cancelar ese contrato, entonces Panamá debe anunciar una nueva concesión. Nosotros no somos expertos manejando megapuertos, pero allá afuera sí hay, pero queremos mejores términos. Claro. El canal que le trae todos esos buques acá nuevos y grandes es distinto ahora. Y nosotros debemos en esta nueva negociación que se vaya a hacer a raíz de una posible fallo en contra de Panama Ports y que le quite esa concesión por razones probadas, entonces nosotros debemos asegurarnos de que la concesión nueva que se vaya a hacer tiene claros beneficios para nosotros, basados a lo mejor también en que ya ese 10% no es un 10%, a lo mejor aumentar la participación panameña y que lo que se paga es en base no al bruto, no al neto, sino al bruto. Pedro, mira, yo sí quisiera hacer varias acotaciones. La primera que me gustaría hacer, Castalia, es el tema de la discusión del refrendo. Entonces, muchos dicen que el contrato no debió refrendarse, y yo concuerdo con eso. Pero ¿por qué tocó esto? Porque ese refrendo no se da, pero sí necesitaba una certificación de la AMP. Y esa certificación de la AMP, lógicamente, tenía que ir acompañada de una auditoría. Y esta fue la auditoría que hizo el Contralor Solís. Entonces, yo me encuentro ahora con dos auditorías diametralmente opuestas.
Entonces, ¿cuál de los dos dice la verdad? Entonces, al final del camino, si esa auditoría de Solís es una auditoría que tiene hechos falsos o documentos falsos o análisis falsos o que no sirven, entonces primero la investigación que va a caer sobre eso y segundo, entonces Panamá tiene que tomar una decisión con el contrato. Ahora bien, también concuerdo con usted, don Quijano, en el aspecto de que hay cosas que fueron muy viejas ya. El hecho de que en el gobierno de Mireya ocurrió esto y que ellos hicieron una equiparación que para mí no existía porque ellos recibieron los puertos con equipo y los recibieron en infraestructura, lo que no le pasó a los otros puertos. Entonces, esa equiparación no está tan clara. Pero sí, se dio eso. Tengo que reconocer que el único gobierno que hizo alguito fue con Martín Torrijos y Alejandro Ferrer como viceministro, que ellos le impusieron 102 millones de dinero, los obligaron a mil millones de inversión y también le subieron el costo del movimiento al doble, del 3 a 6 o a 9 dólares, no recuerdo bien. Inclusive, en alguna forma, también ellos pudieron liberar a Panamá de algunos créditos que quería cobrar Panamá por, entre otras cosas que hicieron. Pero la realidad no es esa, Castalia. Todos estos actos posiblemente tengan prescripción, porque son actos muy viejos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo bueno del Contralor? El Contralor en alguna forma también abrió otro escenario, el escenario de las subcontrataciones, de las empresas fantasmas que están ahí. ¿Cómo es posible que una empresa como Panama Port tenga subcontratada a una empresa como Serviestiva, que la mitad de la operación del puerto es de Serviestiva? Entonces démosle la concesión a Serviestiva, pues. Entonces, ¿para qué la tiene Panama Port? O la cantidad de empleados que tiene esta contratación trae como consecuencia que los costos se eleven y el dinero se vaya. ¿Y qué ocurre al final? Yo soy accionista, tengo el 10%, pero si yo estoy por el neto, como dice don Quijano, yo no voy a recibir nada. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora mismo. Pero las reglas del juego pueden cambiar, Juan Diego, usted señala, es que ha llegado el momento de, y no solamente estamos hablando, hoy estamos concentrados en Panama Port, pero sabemos que están siendo fiscalizados otros contratos del Estado panameño y otras empresas. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que han planteado los que me han antecedido, pero yo sí creo que tenemos la oportunidad legal para que aquellas personas, sobre todo en el gobierno de Cortizo, usted se iba más atrás, ahí sin duda pues es más complicado, pero los que en el gobierno de Cortizo tomaron una decisión, emitieron un acto administrativo en esa resolución de la Junta Directiva de la AMP, que fueron varios funcionarios y otros cuantos directores que eran del sector privado, tienen que responder. Porque lo que acaba de decir bien don Pedro, en cuanto a que de dónde vino ese conocimiento, porque recuerde que la prórroga automática, que de automática pues más o menos, dependía del cumplimiento fiel de las obligaciones. Correcto. Ese cumplimiento está más que probado ahora que no se dio. Entonces, quienes decidieron esa prórroga automática tienen que sentarse en el banquillo de los acusados, comenzando, por supuesto, con Gerardo Solís, que no solamente era parte de la directiva como contralor, sino que además hizo esta famosa auditoría en la que le dice él a los otros, oye, aquí todo está perfecto. Pero dicho esto, yo creo que lo que es fundamental es que recordemos que hay una demanda en la Corte que avanza, a mi forma de verlo como abogado, no sé qué piensa don Pedro, a buen paso, que puede tirar abajo el contrato, como pasó hace unos años con la mina. Entonces yo creo que frente a ese escenario es que tenemos que plantearnos. Ya el incumplimiento narrado por el Contralor Flores y que le da al país algunas oportunidades administrativas propias que el gobierno no ha, salvo que yo esté equivocado, anunciado nada. Si la Corte decidiera tirar abajo el contrato, por las razones que estamos aquí planteando en cuanto a que fue mal contratado, fue mal negociado, fue mal redactado, fue mal aprobado, etcétera, o la prórroga no se dio de la forma correcta como hoy estamos aquí debatiendo, lo que tenemos es la oportunidad, precisamente como decía don Quijano, de garantizarle al país los ingresos que hoy no tiene. Pero mire bien lo que dice Pedro. Aquí tenemos una empresa que lo que se dedica a hacer no es a operar un puerto, es a ver cómo a través de subcontratos genera riqueza y le da al país nada. Y volvemos con lo mismo. Y esas son las realidades que tenemos que controlar, porque como tú acabas de decir, esta discusión no puede quedar circunscrita por el foco internacional o por el foco local a Panama Ports, sino que tiene que expandirse a cómo el país está aprovechando todas sus riquezas. Pasa con el ferrocarril, pasa con PTP, pasa con los otros puertos, y tenemos que revisar, y el común denominador ¿cuál es? Y no quiero tirar críticas de esa forma, pero la gran mayoría de todas estas negociaciones se dieron en los 90. Y como bien acaba de decir el señor Quijano, del 90 para acá ha pasado bastante agua debajo del puente. Correcto. Y tenemos que como país revisar eso para garantizar que el país, que los panameños tengan los mayores beneficios de esas operaciones. O sea, eso significa que no tenemos que esperar una resolución
de la demanda que tiene la Corte Suprema de Justicia en análisis en este momento. Yo pienso ¿Puede que con esto ya para mí el gobierno tomar tiene suficientes decisiones? herramientas para de forma administrativa tomar una decisión si es lo que quieren hacer? Pero acuérdate también que en el 2005 el gobierno de Martín lo sentó cuando vino, y eso también no tenía nada que Pero ver es con que una aquí demanda. siempre se han escudado en la seguridad jurídica. Bueno, Aquí hubo en pero su momento, seguridad cuando estaban jurídica las... para ellos. Pero seguridad jurídica cuando tú no tienes, tú ahora mismo tienes un hecho que puede haber tenido información totalmente falsa. Así es. Bueno, Es ya más, no, mira, yo te voy a pedir un favor, y mira, aquí Catalia, lo que pero dice, deja- aquí lo que dice el Contralor, los mismos auditores que acompañaron al Contralor, Ahora sí, yo le sí. veía la cara a los auditores que estaban atrás. pero, Cuando él dijo, son los mismos la mayoría, ahí están. Y a ellos le negaron información, lo ha dicho el Contralor también. Porque encima de las anomalías que él ha encontrado, su equipo lo ha dicho, nosotros no recibimos. Fuimos prácticamente bloqueados al momento de pedir la primera información. No son argumentos suficientes para que el gobierno administrativamente tome ya una decisión. Yo creo, claro que sí, Jurídicamente, claro que sí. Mira, O jurídicamente hay que tener es cuidado. complicado, es que Es tener complicado. Ahí voy a desviarme un poquito porque yo sí quiero retrotraer un tema. Él habló de las subcontrataciones. Y si recuerdas la entrevista que me hiciste en el 2021, en junio del 2021, cuando estaba esto andando, Sí. una cosa que yo planteé fue, Panama Ports prometió algo y Panama Ports hizo otra cosa. Panama Ports, y esta filmina la conseguí de alguien que se la dio Panama Ports en su momento, Ay, muéstrala ahí. ¿ok? Aquí estamos viendo en la mano izquierda, estamos viendo lo que Panama Ports iba a desarrollar en lo que es Cristóbal y a la derecha lo que es Telfers. Ni Cristóbal ni Telfers se parecen en nada a esto. O sea, ¿dónde está esa gran inversión que iban a hacer? ¿Dónde están los...? Es más, entiendo que Polo Flores encontró que ellos habían prometido $1.000 millones y que nada más invirtieron 700, más o menos. 600, un poco más. Pero inclusive arrendaron. Pero entonces, ¿qué hicieron? Así es. Es la parte que está acá. 690 millones. Es la parte esta que está acá. Telfers simplemente subarrendaron todo. Correcto. Y de ese subarrendamiento sacan alrededor de 7, 8, a lo mejor 9 millones de dólares, por lo menos 9 millones de dólares entre todos. ¿Y quién tenía que velar por Pero- eso y pero- darse cuenta pero de fíjate, que en lugar de es- inversiones estaban subcontratando Pero bueno, sí, servicios? pero es la pregunta que te quiero hacer. Mira, Castaño. Los gobiernos, ¿no? Yo te pido que así como tú sacaste la entrevista de Flores, tú me busques la de Solís en ese momento. Y tú entonces hagas tus comparaciones. Solís en ese momento dijo, inclusive, que Panamá Ports había dado de más De al más. Estado Él panameño. hablaba de 50 millones y que iba por más de 1.000 Y millones. que había dado de más. Y no solamente de eso. Pero hay que meterlo preso a él No, hace mira, tiempo. ahí, él dijo también, inclusive tuvo la osadía de decir, Panamá lo que debe hacer es vender esas acciones. Te recuerden lo que dijo. sí. Y también prácticamente nos dijo, hay que ponerle una estatua a esta empresa en la entrada del canal. A la asamblea fue a Entonces, decirlo. eso que está ahí, tú lo tienes que contraponer con la nueva consultoría. Entonces, lo que te arroje eso es lo que tiene que ver. Y lógicamente, con lo que trae el nuevo Contralor, que yo veo con muy buenos ojos lo que está haciendo, porque por lo menos se ha atrevido a hacer algo, y con esto tienen que abrirse las investigaciones y pague el que tenga que pagar. Y yo lo que espero, que no lo he escuchado del Contralor Flores, tengo que decirlo, si bien yo comparto, como dice Pedro, veo con buenos ojos lo que se está trabajando en este y otros temas de parte de la Contraloría, pero así comienzan todos, y lo digo con todo respeto. Y lo que espero del Contralor Flores es que, por lo que bien acaba de decir don Pedro, solo hay que ver ambas entrevistas y habrá que analizar ambas auditorías, que él las tiene, el Contralor Flores las tiene que tener, que ponga las denuncias. El Contralor Flores debe poner las denuncias si él encontró algo totalmente distinto a lo que el Contralor Solís, usando plata del Estado, porque esa es la parte que no hablamos. Esos auditores a quién le costaron a nosotros, Correcto. ese tema a quién le costó a nosotros, esos libros que él los llevaba a la Asamblea votando plata, ¿a quién nos costó? A nosotros. Entonces no puede ser que hoy Gerardo Solís esté muerto de la risa, ahora mismo haciendo quién sabe Dios qué, cuando tiene que ser investigado por este y muchos otros asuntos. ¿Usted cree, Juan Diego, que eso va a llegar a buen término cuando los casos de alto perfil en este país todos sabemos dónde están quedando? Bueno, yo lo que pienso es que nosotros no podemos rendirnos en la búsqueda por la justicia. Que si hay optimismo, pues no. La Asamblea, como usted acaba de ver, Acaba de presentar un proyecto de ley para darle amnistía a un corrupto condenado por un delito común. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que, los que creemos que el país tiene que tener justicia, tenemos que seguir empujando. Y yo creo que en ese proceso el Contralor Flores tiene que dar ejemplos y denunciar las actividades del Contralor Solís
y de aquellas personas que colaboraron con él para ayudar a una empresa en contra del país. Porque eso fue lo que pasó. Pero fíjate, inclusive, y eso don Quijano me lo puede explicar mejor, en el gobierno pasado había una persona que pertenecía a la Junta Directiva de AMP y también pertenecía a PPC. Creo que uno de los asesores del gobierno pertenecía a la Junta Directiva de la AMP, creo que es Roja. Y también estaba en la Junta Directiva de PPC. Entonces, eso por lo menos yo no lo haría. Yo no lo haría. O sea, es una cosa que no está bien. Estas son cosas que tenemos que también analizar. Yo creo que es evidente que los hallazgos que ha Pero es presentado... que todos los directores hay que mandar a buscarlos, don Pedro. Yo creo que son 9 directores que tiene la AMP, y ojalá comenzando con Noriel, que era el director de la AMP, y todos los que participaron en esa resolución. Ahí había una persona, creo que de apellido Reina, que pasó por la Asamblea, que era del sector privado. Ahí estaba García, que fue viceministro de Presidencia. Ahí estaba Contralor Solís, ahí estaba Rojas. Esa gente, había alguien del MEF. Todos tienen que rendirle cuentas al país de por qué tomaron esa decisión. Ahora, y explicar si recibieron una coima, un soborno, o qué vieron que ahora el Contralor Flores no está viendo. Tú sabes lo que pasa, ellos van a decir, y yo te voy a decir con justa razón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ellos van a decir, yo me apoyé en la auditoría de la Contraloría. Y tienen toda la razón del mundo. Pero igual, entonces ahí es donde está el problema. Pero igual no podían refrendar, no podían aprobar el contrato sin el refrendo de la Contraloría, y eso también quedó evidenciado, no están que así. se saltaron. No están así. Yo, o sea, a mi criterio jurídico es que este contrato nació en el 97 con un refrendo. Existe una cláusula en la cual que le da la prórroga. Esa cláusula no es una prórroga automática, como ellos dicen, necesitaba una certificación de la AMP y la AMP se tiene que basar en la auditoría que le va a hacer Contraloría. O sea, el proceso sí es correcto, Pero no hay un dijo refrendo. Ese es el criterio. que era una auditoría de cumplimiento, y estoy señalando las palabras específicas que en su momento dijo el Contralor Solís, y que en ese momento daba la explicación de cuántos millones había dado. Es evidente que los hallazgos de esta auditoría, los panameños esperan, tengan consecuencias. Pero al final es un bien que allí tenemos. Y queda esta discusión, y voy con ustedes, señor Quijano, porque yo no puedo apartar un tema del otro. Al final es un bien. Usted es una persona que estuvo al frente del proyecto más importante del Canal de Panamá en manos panameñas. Y ha sido a la ampliación, y del cual usted ha argumentado, no hemos sacado el mejor provecho, y no hicimos que una empresa como esta hiciera las inversiones que nos hagan más competitivos. ¿Hacia dónde debe ir nuestros negocios de puerto y el desarrollo y el mejor provecho del Canal de Panamá en las circunstancias que estamos viviendo? Mira, zapatero a su zapato. Estamos en un mundo que aún con Trump todavía es globalizado. Total. ¿Okay? Y nosotros no somos los mejores expertos en manejo portuario. Hemos aprendido mucho. Yo creo que todavía hay que concesionar esto. Lo que queremos hacer en Panamá, tener todas las empresas navieras pasando por el Canal de Panamá y utilizando nuestros puertos, y que los operadores sean de primer mundo, porque así podemos, en vez que vayan a hacer transbordo a otros lados, las hagan aquí en Panamá. Entonces, lo que sí no podemos permitir es que la mayoría de la plata se lo lleve el que viene a la concesión. Han hablado de que, y a mí me han preguntado, bueno, que el canal administra el puerto. Yo te voy a ser franco, el canal no tiene personal para administrar un puerto. Nos tomaría mucho tiempo encima tener todas las conexiones que tienen ellos. Acuérdense, aquí hay navieras que tienen operadores portuarios que son de ellos también. O sea que uno alimenta al otro, es una integración vertical que se está dando en casi todas las navieras importantes del mundo, y nosotros no podemos tapar ese sol con la mano. Entonces hay que pensar en una concesión, pero pensar en una concesión, salir a una licitación abierta, y que el que oferta lo mejor, nosotros ponemos lo mínimo, que eso es lo que estábamos haciendo con Corozal. Entonces, lo mínimo que aceptamos nosotros, pero ustedes ahora vengan a bid, o sea, hagan su propuesta. Y de ahí entonces tú puedes decir, bueno, este fue el que ofertó el máximo. Pero yo sí no creo que nosotros debemos pararnos aquí y dejar que las cosas continúen como están. Yo creo que hay suficientes evidencias para tomar acciones, y ojalá no se quede esto pues estancado en algún escritorio, y que las acciones sean concretas y rápidas, porque necesitamos en este mundo de Trump, Sí. aquí van a haber muchos cambios.
justamente en el negocio en que estamos nosotros. Todavía no sabemos el impacto que van a tener los aranceles que suben y los aranceles que bajan. ¿Entiendes? O sea, que esto es una dinámica que, hablando con alguien de una naviera importante, yo le pregunté, bueno, ¿cómo están preparados ustedes para toda esta cosa que está pasando? Y me dicen, para nosotros todavía no podemos hacer que de dos setos, porque no hay suficiente información, no sabemos para dónde va a coger esto y si hay que reacomodarnos, va a depender mucho del mayor consumidor del mundo, que todavía sigue siendo los Estados Unidos. Así es. ¿Cómo lo ve usted, Juan Diego? Mira, yo lo que creo, y lo acaba de decir muy bien el señor Quijano, nosotros como país, pese a lo que se ha hecho bien, porque se han hecho cosas bien, no estamos aprovechando nuestros beneficios logísticos, producto de que tenemos un canal de 1914 y producto de que acompañado de ese canal hay una infraestructura en la que el país ha invertido directa o indirectamente para poder aprovechar los beneficios que el canal aporta. Está estudiado cómo los empleos hoy están centralizados, básicamente entiendo que, si no recuerdo mal, 8 de cada 10 están alojados en esa franja transísmica alrededor del canal, es decir, entre Colón y Panamá, la ciudad de Panamá, y yo creo que lo que nos estamos perdiendo es la posibilidad de que, lo podrá decir el señor Quijano, ¿cuántos puertos se desarrollaron a nivel de la región alrededor de nuestra construcción de la ampliación del canal? Y que Panamá, en vez de montarse en esa ola, de aprovechar lo que venía con la ampliación, que lo acabo de explicar de forma muy somera, pero muy bien hace un momento, nosotros no hicimos nada. Lo que hicimos fue dejarle el camino abierto a que en Cartagena, a que en Costa Rica y en otros países de la región hicieran los negocios que nosotros dejamos de hacer. ¿Y eso en detrimento de quién, Castalia? Porque al final tú me dirás, bueno, pero ¿y de qué importa si yo muevo un puerto, un contenedor más, un contenedor menos? Pues es importante para el país, porque son los beneficios que hoy no están recibiendo los panameños a través de esos ingresos, ya sea a través de impuestos o de lo que se recibe por una concesión que hoy no estamos recibiendo. Entonces yo sí creo que hay una obligación nacional de nuestra posición y de nuestras riquezas, lo repito y lo dije antes, poder sacarles el mayor provecho posible, y eso no se está haciendo. Sí, Termino con usted, Pedro. mira, yo concuerdo, pero también quiero dejar claro que por lo menos en mi caso personal yo soy fiel creyente de la inversión extranjera. Y la inversión extranjera genera empleos y más en situaciones como las que se encuentra el país actualmente, en la cual el Estado no tiene la capacidad de generación de empleos, la empresa privada está botando gente producto de cómo está la situación económica, entonces nos queda esto. Entonces hay un componente de seguridad jurídica que también nosotros tenemos que darle a nuestros inversores. Pero yo sí creo en que cada concesión que da el Estado, que nosotros damos a un concesionario, tiene que ser con los mejores arreglos o acomodados para Panamá. Si nosotros vamos a dar concesiones en las cuales Panamá no salga beneficiado, eso no puede caminar para ningún lado. Y ahora bien, y aquí llego en esto, yo soy del criterio que en el tema de lo que está ocurriendo ahora mismo, si de aquí salen en las investigaciones anomalías o faltantes de más, hermano, ya aquí no hay nada que hacer. O se renegocia o hay que ver si se quita ese contrato y se busca una nueva concesionaria. Pero lo que sí es cierto es que todo tiene que redundar en beneficio de nosotros, en beneficio de los panameños. Nosotros no podemos estar entregando contratos en los cuales los otros se llevan el dinero y nosotros, que estamos mal aquí económicamente, no lo podemos recoger. Yo sí quisiera nada más para cerrar un cortito, porque nos hemos enfocado en Panama Ports, pero es nuestra oportunidad en este momento de ver qué otros puertos podemos hacer en nuestro territorio. Tenemos ahora mismo abandonado el puerto que estaban haciendo los chinos en el Atlántico, que MSC tuvo mucho interés en un momento de agarrar, después parece que le interesó más Hutchinson. Tenemos la posibilidad de hacer Corozal. También. Y hay gente que dice, ustedes tiran Corozal ahora que ya no hay demandas y nosotros vamos. O sea, es el momento justamente, y es más, el presidente Mulino tenía a Corozal como una de las cosas que quería ejecutar. Han hablado de Farfán. Farfán yo lo veo un poco más difícil porque es una suprainversión, pero yo sí creo que Panamá se debe un puerto más en el Pacífico y un puerto más en el Atlántico. Lo que ha, como bien dijo él, lo que ha surgido, cómo ha crecido Cartagena por nuestro canal ampliado, es increíble. Lo mismo con Buenaventura en Colombia, el otro en el Pacífico. Así que yo lo decía en aquel entonces, nos van a robar mandados y en verdad nos lo robaron.
Me quedo con ese mensaje, le agradezco a los tres acompañarme en este análisis, en este primer bloque. Voy a ir a la pausa, pero al regresar vamos a conversar no solamente con los representantes de Panama Ports, hay varias preguntas que creo que ellos tienen que responder, y hemos invitado también este domingo, usted decía, es que esto empezó en los 90, bueno, vamos a conversar con la persona que tomó como gobierno la decisión de privatizar los puertos. Ernesto Pérez Valladares también estará con nosotros. Usted sigue aquí con nosotros en Radar. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar. Y tal como lo hemos avanzado, los representantes de la empresa Panama Ports se encuentran con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida a Alejandro Curuclis, él es abogado y representante de PPC, agradecida por compartir con nosotros estos minutos. Muchas gracias, Castalia, por la oportunidad de presentarme y dar la versión de la empresa. Así es, y como todos es sabido, la empresa Panama Ports ha respondido a ese informe de auditoría que ha presentado el Contralor Flores esta semana que termina. Y el argumento lo centra en la adenda que voluntariamente acordaron con el gobierno panameño en el 2005. Quiero empezar por allí, pero sobre todo, ¿cuál es la opinión de estas declaraciones y las revelaciones que ha dado el Contralor esta semana? Bueno, nuevamente agradezco la oportunidad. Y quisiera hacer un poquito de docencia, un poquito de historia, como usted menciona, el 2005, para que se pueda entender cómo esta situación se ha dado y cómo funciona la industria portuaria en Panamá. Hace 30 años en Panamá no había movimiento de contenedores, no había nada de esta industria en nuestro país, simplemente porque los barcos de contenedores pasan por el canal y siguen de largo porque la carga no está destinada a Panamá. Así que era un gran reto, un país pequeño como Panamá, tener un desarrollo portuario que al día de hoy, por ejemplo, el año pasado, se manejaron 8 millones de contenedores, o sea, prácticamente de 0 a 8 millones de contenedores. Eso es realmente un logro que muchos países admiran. ¿Y cómo se logró eso? Precisamente porque el Estado panameño en su momento decidió atraer empresas portuarias inversionistas que tuvieran el conocimiento para desarrollar las instalaciones necesarias para que eso se diera. Entonces hubo una licitación pública en 1997. Nosotros somos la única terminal portuaria que se sometió a una licitación pública para obtener la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y allí se firmó un contrato de concesión con el Estado, que es ley de la República de Panamá, en el cual la empresa se comprometía a invertir 50 millones de dólares, porque realmente no se sabía qué potencial iba a tener esto. Después de unos años, tanto el Estado, que es nuestro socio en la empresa, como nosotros nos dimos cuenta que había un gran potencial para el país, pero había que hacer inversiones mucho mayores, multimillonarias. Y para que eso se pudiera dar, era necesario que tuvieran las mismas condiciones que las demás instalaciones portuarias de Panamá. Primero, el gobierno de la presidenta Moscoso tuvo conversaciones con nosotros y estuvo de acuerdo con esa forma de proceder. Hubo una resolución aprobada de gabinete en el cual se habló de la llamada equiparación en ese tiempo, en el 2002. Eso empezó allí, pero eso se convirtió en un debate si esa equiparación realmente cumplía con lo que el país le convenía. Entonces, en el 2005, ya en el gobierno del presidente Torrijos, se realizaron nuevas negociaciones en cual el Estado consideraba que si bien está bien que Panama Ports tuviera igualdad de condiciones, tenía que haber una contrapartida mayor. Y la empresa accedió. Por lo tanto, en el 2005 se celebró un acuerdo con el gobierno panameño que luego pasó a la Asamblea Legislativa y se convirtió en ley de la República de Panamá. No una resolución, una ley. Y en esa ley, la empresa Panama Ports se comprometió a pagar 102 millones por las instalaciones portuarias que habían sido recibido, obsoletas, pero que de todos modos existían. Y lo más importante, el compromiso de la empresa a invertir $1.000 millones en los puertos de Balboa de Cristóbal. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de Panamá en ninguna compañía.
un compromiso de ese tipo. Ahora bien, voy con algunos detalles que ha Claro. pronunciado el Contralor y voy al tema de la inversión. Sí. Él señala que esa inversión que ustedes argumentan no ha sido certificada del todo y que han podido certificar hasta este momento poco más de 600 millones. ¿Por qué de la diferencia Sí. del Sobre esta de esa declaración, cantidad? sí, estas declaraciones son declaraciones. Nosotros no hemos visto el La informe de auditoría. auditoría, no la conocemos. A diferencia de la auditoría de la Contraloría que ya se dio en 2020. La inversión, la obligación de hacer la inversión era hasta 1.000 millones de balboas. Para el año 2020 ya estaba la inversión superando los 1.600 millones de balboas. Ahora mismo en el 2025 estamos en 1.800. Nosotros tenemos todas las pruebas de que esa inversión se hizo. Y cualquiera que visite el puerto de Balboa, por ejemplo, puede darse cuenta de la inversión multimillonaria que se ha dado ahí, en el cual hubo que rellenar totalmente las instalaciones existentes sobre el mar, desviar el río Curundu, que es un milagro de la ingeniería, y hacer una inversión que si usted pasa por el Puente de las Américas lo puede ver. No hay ninguna duda de la cantidad que nosotros estamos aludiendo. Y perdón, antes de terminar, Sí. la Contraloría, en la auditoría que hizo el Contralor Solís, certificó que esa inversión se hizo. ¿Cuál es la posición de ustedes ante esto también que señala el actual Contralor? Que prácticamente invalida lo que ha dicho el Solís y de hecho ha manifestado que en ese momento los propios auditores manifestaron que la empresa se habría negado a completar la información necesaria para culminar este proceso. Bueno, a mí me parece que el Contralor no estaba presente en el tiempo de la auditoría del 2020, que demoró más de 4 meses. Esa auditoría tiene un informe final y es claro y definitivo y concluyente. Esa auditoría dice que se cumplieron las obligaciones del contrato, que se hizo la inversión y la empresa cooperó. Lo dice el informe, lo dijo el Contralor públicamente ante la Asamblea Legislativa y lo dijo también en la reunión de la Junta Directiva de Autoridad Marítima donde se discutió la renovación y eso consta en acta. ¿Y por qué no coincide ahora con esta? ¿Qué No responde sabemos, usted? pero lo que sí le puedo decir que el Estado no puede actuar en contra de sus propias acciones. No puede depender una inversión, una seguridad jurídica de que si cambia el gobierno, cambia el funcionario. A menos que haya una comprobación de que esa auditoría estuvo mal hecha, no hay forma de decir que no es correcta. Y nosotros le podemos decir, por la cantidad de documentación que tuvo esa auditoría, que tiene más de 1.000 páginas, esa auditoría fue a fondo. Y la Autoridad Marítima también hizo su auditoría. Ahora bien, es la autoridad marítima la que al final decide renovar el contrato. Pero según se ha dicho ahora también esta semana, sin el refrendo de la Contraloría General de la República. Esto evidentemente deja abierto un paso a la invalidación del contrato. ¿Qué análisis están haciendo ustedes con respecto Diferimos ahora de este otro elemento, independientemente de los hallazgos que no coincidan entre una auditoría y la otra? Y que bien usted lo señala, son responsabilidades de cada administración en turno. Correcto. Pero este elemento ahora de que tenía que tener un refrendo de la Contraloría para poder renovarse. Eso es completamente erróneo. No tenemos ninguna duda de eso. ¿Por qué? Déjeme explicárselo. Por varios puntos. Solo uno genérico. Hay 4 terminales portuarias en Panamá que tienen los mismos derechos, obligaciones, exoneraciones. Los contratos son prácticamente iguales. Esos contratos de concesión de las otras terminales, Manzanillo, CCT, han sido renovadas. Han sido renovadas sin ningún tipo de refrendo de nadie. O sea, perdón, del Contralor. O sea, ha sido renovadas sin auditorías, para ser más claro. Porque son lógica que cuando estas empresas hacen este tipo de inversión, tiene que haber la seguridad jurídica para poder continuar con ellas. En el caso particular del contrato de concesión de Panama Ports, el contrato claramente establece que la prórroga es automática. No depende de un refrendo de ningún funcionario. El mismo Contralor Solís lo aclaró públicamente y lo dijo que la renovación era automática. Lo que se están refiriendo es que la compañía, simplemente por motivos de certificación, le pidió la certificación de la Autoridad Marítima
de que esa prórroga se había dado. Y las certificaciones de la Autoridad Marítima solo la firma la Autoridad Marítima, que es la entidad regente del contrato, no la Contraloría. Hablemos de los dividendos. Y también hubo cambios en las adendas. Sí. Pero otra de las cosas que se ha cuestionado ahora es que se afirma que se constituyeron empresas para tercerizar actividades que han servido para evadir el pago de dividendos al país. Quiero ir al pago de dividendos. Claro. ¿Qué obligación tiene Panama Ports con nosotros? ¿No están obligados a pagarnos ese 10% de ganancias netas? La concesión de Panama Ports Company es la única de las concesiones portuarias en el cual el Estado es socio del 10%. Y por ende, cuando hay repartición de ganancias, le corresponde el 10% de las mismas. No hay una obligación legal de pagar dividendos. ¿Por qué? Porque eso depende de que haya ganancias y no puede haber obligación legal de hacer ganancias, depende de lo que pase en el mercado. ¿Y no hemos tenido ganancias? No, sí lo hemos tenido. Estoy dando una explicación genérica. En el caso de Panama Ports, como por ley se obligó a Panama Ports a invertir miles de millones de dólares, los ingresos que recibía la compañía durante el periodo de inversión tenían que ser reinvertidos, porque esos 1.600 millones... ¿Y eso está en los cambios que hicieron al contrato? Sí, el contrato, la ley 55 del 2005 exigía a la empresa invertir 1.000 millones, que obviamente eran los 1.000 millones que producía la concesión. ¿Y en qué los han invertido? En la expansión, modernización de los puertos de Balboa y Cristóbal, que como le digo, por ejemplo, cuando se privatizaron la concesión se dio, había 2 grúas pórticas antiguas en Cristóbal y 0 en Balboa. Ahora tenemos 25 grúas pórticas en Balboa, 13 en Cristóbal. ¿Cuánto ha invertido PPC en los últimos años? 1.695 millones de Balboa, una de las inversiones más grandes de la historia del país. O sea, pero no es un buen negocio entonces. Es un buen negocio. Lo que le estoy diciendo es eso. Mientras, esto es normal en cualquier negocio, mientras se está haciendo la inversión, uno no reparte ganancias, porque por ejemplo, en el caso de Panama Ports, el 90% de las ganancias van a la empresa y el 10% al Estado. Pero es cierto que ustedes reportaron menos ganancias cuando se movilizaron más cargas, que es una de las preguntas y argumentos que presentaba el Contralor en ese informe de auditoría. Pero déjeme terminar de los dividendos porque es importante. Yo le estoy comunicando que durante el periodo de inversión no se podían pagar dividendos porque se estaban reinvirtiendo. Una vez que se terminó, se pagaron todos los dividendos desde 1997 hasta el 2021, todos los dividendos que le correspondían al Estado, que fueron 125 millones de dólares. Ese tipo de pago de dividendos no lo reciben de ninguna instalación portuaria. Así que le quería indicar que los dividendos sí fueron pagados. Simplemente tuvieron que esperar a que terminara la inversión monumental inicial que había que hacer. Ahora, me hace otra pregunta. Sí, es una de las cosas que preguntaba. Usted acaba de mencionarme al inicio de la conversación. Sí. 8 millones de contenedores se movilizaron. Eso en el país. Para poder tener un ejemplo. ¿Y eso en qué periodo? Ese es el año pasado. Solamente el 2024. Eso es para que tengamos... Es un tema muy técnico, es un tema que no domina el común de los panameños y que ahora nosotros con este conflicto hemos empezado a abordar a profundidad. ¿Ustedes están conscientes como empresa que hay la percepción y el concepto de que se introdujeron cambios que no beneficiaron al país? ¿Ustedes son conscientes de eso? Somos conscientes de que esa ha sido una narrativa con la cual no estamos de acuerdo. Los hechos reales demuestran lo contrario. La narrativa que a veces se ha manejado es otra. Porque como le estoy diciendo, este negocio no existía. Pero ahí están los números. ¿Es un problema de cómo se acordaron los contratos o es un problema que el modelo puede cambiar para traer mejores beneficios para el país y que la empresa en su momento pudo haber estado de acuerdo de hacer los ajustes necesarios dependiendo de los movimientos y las mejoras de esta actividad y el mercado? No, precisamente las enmiendas se dieron para aprovechar el mercado, porque tal como dijo el presidente Mulino, los puertos pertenecen a Panamá, no pertenecen a la empresa. Entonces, lo que se busca con estas concesiones es la modernización de los puertos. Toda esta inversión que se ha hecho ahora mismo le pertenece a la República de Panamá sin costo alguno. Todos esos miles de millones de dólares
que se han invertido son beneficiosos para el país. Así que cualquiera que viene de otras latitudes y ven esto, quedan sorprendidos. Un ejemplo solamente. Yo tuve la oportunidad, gracias a Hutchison, de ser nombrado gerente del puerto de Barcelona, el único panameño que ha manejado una terminal de contenedores en Europa. Y ahí se invirtieron 500 millones de euros. Y para esa inauguración vino el rey de España, porque lo que buscan hasta los países más grandes es que vengan las inversionistas a hacerlo. Y Panamá Port lo ha hecho. Es el inversionista más grande portuario que ha tenido Panamá. Y a la vez es el que más le ha pagado directamente al Estado, más de 668 millones. Quiero referirme a lo que planteaba también. Sí. Y es la constitución de empresas tercerizadas. Sí. Y él se refirió específicamente a festiva. Sí. O sea, ¿cuáles son los términos? ¿A qué se dedica y por qué él dentro de ese informe de auditoría dice que no se sabe explicar bajo qué términos y quiénes son y por qué reciben ganancias? Bueno, eso es la dificultad a veces cuando las auditorías los hacen auditores que son extremadamente profesionales, pero por lógica no conocen cómo funciona el mercado portuario. Ese tipo de auditoría ya lo deben realizar expertos que pueden comparar con otras terminales. Por eso es importante decirle que, por ejemplo, la única terminal de Panamá que sea auditada es la Panama Ports. Ninguna de las otras ha sido auditada. ¿Podrían ustedes crear esa nueva figura? Sí, déjeme explicarle por qué. El contrato de la concesión lo dice. El contrato de concesión desde 1997 le da el derecho a la empresa para prestar los servicios directamente o tercerizarlos. ¿Por qué? Porque la tercerización es el modo de dar eficiencia a las naves que tienen un tiempo limitado para parar en los puertos, ya que dependen de su horario para transitar el canal. Y la única forma de hacerlo eficientemente es tercerizar servicios específicos. Le puedo entrar en más detalles si usted quiere. Es bastante técnico, pero yo creo que lo más importante que ustedes deben aclarar como empresa es que responden a que esta prestación de servicio que ha sido tercerizada por ustedes ha servido de argumento para no justificar las ganancias que el país debe haber recibido. Para nada, porque acuérdese una cosa, ¿cómo recibe el país beneficios de Panama Ports y de las concesiones portuarias? Primero, la inversión que se ha hecho. Segundo, se paga por movimiento de contenedor. Por cada contenedor que se mueva hay una tarifa fija que se le paga al Estado. Esa tarifa fija no depende de ninguna ganancia, es fija y se puede aumentar como lo establece la ley cada cierto tiempo, que está pendiente de eso de que se haga. Y es algo que la empresa no se ha opuesto, que le correspondería a todas las terminales. Así que el Estado nunca va a dejar de percibir. Y sobre las ganancias de la empresa, eso está en los estados financieros auditados por Pricewaterhouse y que son entregados anualmente al Estado. Si hubiera habido alguna queja, en 28 años ya se hubiera producido y no creo que a esta altura se ha descubierto algo que nunca se ha conocido. O sea, que en el repaso que hemos hecho, ustedes rechazan varios de los puntos que ha señalado el Contralor de la República. Nosotros definitivamente tenemos que aportar la verdad que nosotros conocemos y tenemos pruebas. ¿Se ha entregado toda la información que necesita? Se la ha entregado tanto en la auditoría anterior como en esta. Tenemos total transparencia en esta información que le estoy comunicando. Hay otro elemento que creo que pone más complejo el panorama. Okay. Y es que el presidente Trump ha estado utilizando como ejemplo la concesión de PPC como principal argumento del control chino en el canal de Panamá. ¿Qué piensan ustedes al respecto de este conflicto, de estas dos grandes potencias en el que ha quedado de alguna manera ustedes ahí también? Bueno, lo primero Panamá en el medio de esta situación. Lo primero que tenemos que decir, nosotros somos una compañía privada. Hutchison PPC es parte de un grupo internacional, el grupo CK Hutchison, que administra puertos y concesiones en México, en Bahamas, en Europa, en Asia, en África. En todos estos países se maneja por su conocimiento en cómo modernizar y administrar puertos. Y en ninguna de estas situaciones tiene que ver con políticas de países. No
no responden a ningún país. Las acciones de esta empresa de casa matriz están en la bolsa de Hong Kong, así que nada más quiero aclarar que no hay ninguna influencia política en esto. Sin embargo, ha coincidido la venta a BlackRock en medio de estas presiones. ¿Ha habido amenazas por parte del gobierno? No. ¿De Trump? O sea, ¿cómo se interpreta esto? Porque justamente hay un anuncio reciente de la venta a BlackRock en medio de esas presiones. Lo que le puedo decir es que es obvio que las presiones internacionales son de conocimiento público. No sabemos qué efecto eso tiene en general. Obviamente no creemos que sea positivo o productivo. Nos llama la atención, como he dicho, que esta auditoría se está dando en estos momentos y solo con Panama Ports y no se da con las otras terminales. No podemos especular, pero esas coincidencias son preocupantes para la seguridad jurídica. Sí, hemos tenido informes también de que las acciones de la empresa matriz CK Hutchison han caído. ¿Cómo está impactando esta situación en estos momentos a la empresa? Digo, toda situación de inseguridad jurídica afecta la confianza de los inversionistas y las acciones suben o bajan, pero definitivamente este tipo de situaciones que están ocurriendo ahora, que solo en Panamá hay 25,000 empleos de panameños directos e indirectos que dependen de estos puertos, no es ideal para que realmente nuestro país despegue con su economía, que es lo que necesitamos, más inversiones y más producción de empleo, y se puede dar si hay estabilidad en el sector portuario. ¿Cómo consideran ustedes podría afectar esta venta tomando en cuenta eso que usted acaba de señalar? No, en cuanto a la venta no tenemos más información que la que se ha hecho pública, ya que eso se maneja por encima del ambiente local. Pero el hecho de que haya interés en venta significa que hay interés en venir en Panamá, interés en invertir. Y lo que se necesita precisamente es que no haya este tipo de ruido, de cuestionamiento, de que si las concesiones están bien o cumplen o no cumplen, cuando ya se ha demostrado por el propio Estado, por auditorías de la propia Contraloría y de la Autoridad Marítima, por leyes aprobadas por la Asamblea. No creo que es un buen mensaje estar cuestionando esto y creo que debemos dejar que las fuerzas del mercado se pronuncien o funcionen adecuadamente, porque eso trae beneficios al país. Por ejemplo, recientemente se anunció la venta del ferrocarril a Maersk. Ese tipo de cosas pueden ser productivas y hay que dejar que la empresa privada funcione adecuadamente para dar beneficio a nuestro país. Señor Kuruklis, hay voces que señalan que el gobierno tiene en este momento la potestad de dar por cancelado la contratación. Y por otra parte ha iniciado una investigación de oficio en el Ministerio Público y se prepara la Contraloría para presentar su propia denuncia. ¿Cómo se preparan ustedes para un escenario tan complejo como este? Bueno, primero que existe un contrato, como le digo, de concesión legal con el Estado y el contrato contempla cómo tratar las diferencias. En primer lugar, es a través del diálogo entre las partes y esperamos y consideramos si hay cualquier duda, cualquier tema que tratar, que el gobierno, que es nuestro socio en la empresa, se siente con nosotros, estamos dispuestos a conversar cualquier tema que sea beneficioso para las partes. Sí, yo creo que ese sería el camino a seguir. Por supuesto que hay otros caminos más adelante también para para tratar diferencias como el arbitraje internacional, pero eso no creemos que sea productivo para el país y no es donde nos queremos dirigir. Alejandro Kuruklis, él es representante de PPC esta mañana con nosotros. Le agradezco muchísimo el tiempo de estar aquí con nosotros aquí en Radar. Gracias, Castalia, un placer. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar vamos a tener como invitado al expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares. Creo que es necesario en medio de todo este debate conocer la génesis, cómo se da y por qué se da esta concesión portuaria. Vamos a la pausa y regresamos con más de aquí, Radar. Estamos de regreso aquí en Radar y ya tal como lo hemos avanzado, hoy me acompaña Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República. Don Ernesto, qué gusto tenerle con nosotros aquí en Radar. Y para introducir este bloque, pues debo compartirle a todos ustedes que fue su gobierno quien inició este proceso de concesiones de la actividad portuaria en el país. Pero
a partir de este momento tenemos que hacer un nuevo análisis y una de las preguntas es si ha llegado el momento de evaluar este modelo de negocio en Panamá y también apremiante conocer cómo Panamá debe manejar este tema en medio de las presiones de Estados Unidos en su guerra comercial con China. Gracias, don Ernesto, por estar con nosotros. Y en el bloque anterior se decía, es que hay que conocer la génesis, cómo y por qué su gobierno decide iniciar este proceso de concesiones para sacarle provecho a esa actividad portuaria y a esos bienes que en su momento les tocó recibir. Muchas gracias y gusto de estar siempre contigo. Muchas gracias y con todos los televidentes. Sí, en efecto, lo que pasa es que nosotros tenemos el defecto de no querernos enterar de nuestra propia historia. Y en consecuencia mucha gente habla y juzga sin conocer la historia. Yo creo que es importante que en efecto se sepa la génesis de muchas de las cosas que vivimos hoy. En aquel momento nosotros estábamos enfocados en que se cumpliera con la transición del Canal de Panamá, que era nuestro objetivo principal. Acuérdate que desafortunadamente en el gobierno del presidente Endara hubo una separación de los poderes y él no pudo llevar adelante muchas de las cosas que creo que hubiera querido llevar adelante. Pero bueno, entonces nosotros recibimos el inicio de lo que sería la transacción, el tránsito final hacia la operación panameña del 100% del canal. Te repito, evidentemente el principal objetivo era asegurarnos que nosotros se cumplirían los tratados Torrijos-Carter y el canal regresaría a manos panameñas y administración panameña. Había en ese momento una organización conjunta entre norteamericanos y panameños que manejaba el tema de la administración del canal, que se llamaba la Comisión del Canal de Panamá, que creo que presidía un exmilitar que se llama Joe Reeder, un señor que era el secretario de una de las agencias de la naviera norteamericana. Y estando allí, los panameños se dieron cuenta de que había un abandono del mantenimiento del Canal de Panamá. En consecuencia, se instó para que se diera una evaluación y Reeder exigió o insistió en que se diera la evaluación por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y esa evaluación se llevó a cabo y demostró que en efecto la administración Sonian había dejado de invertir en el mantenimiento del canal y tuvieron que invertir rápidamente $5.000 millones para que pudiera Panamá recibir el canal en condiciones operativas normales. Estábamos nuevamente, te digo, enfocados en eso. El tema de los puertos en aquellos momentos era un tema secundario. Pero bueno, al final tuvimos que enfocarnos también en qué hacer con los puertos y como el canal, a los puertos también se le había dejado de dar mantenimiento. Es decir, los puertos estaban en condiciones precarias, que necesitaban inversiones inmensas. Inversiones que en ese momento el Estado panameño no podía llevar adelante. Si no podíamos siquiera invertir en electricidad y en telefonía, mucho menos íbamos a poder invertir en la cantidad de dinero que se necesitan en los puertos. ¿Qué se decidió? Bueno, hacer una licitación internacional para concesionar el manejo de los puertos. Yo quiero insistir en que es el manejo y es una concesión, porque por ahí se habla de la venta de los puertos. Los puertos nunca se han vendido, los puertos son del Estado panameño. Así que nosotros hicimos una licitación internacional y participaron 3 interesados, creo que eran 2 japoneses y esta compañía de administración de puertos que se llamaba en su momento Hutchison Whampoa, que era una compañía localizada en Hong Kong, cuyo mayor accionista era un señor que se llama Lee Ka-shing, pero que tenía accionistas en todos lados del mundo, incluyendo la mayoría creo que eran británicos. Ellos participaron en la licitación y se la ganaron. Si quiere, te digo algunos otros incidentes, como por ejemplo nosotros estábamos en un viaje en Asia, cuando a 3 semanas de la licitación esa, de regreso me informó el canciller Gabriel Luis Galindo que había recibido una llamada del señor George Shultz, que era ex secretario de Estado de los Estados Unidos, que le solicitaba reunirse conmigo en San Francisco para hacernos una oferta del manejo de los puertos que no íbamos a poder rehusar. Yo llamé al administrador de la autoridad portuaria, que era Hugo Torrijos, y le dije que íbamos a posponer por un mes, que fue lo que pidió el señor Schultz, la decisión. Hugo se opuso, pero finalmente accedió y tuvo que llamar al otro participante para decirle que teníamos que posponer por razones especiales.
Fuimos y recibimos la oferta un mes después, con las demás ofertas. La peor oferta fue la de esa empresa que se llamaba Bechtel. Nos ofreció $1 millón al año para manejar los 2 puertos y el ferrocarril de Panamá. Por supuesto que quedaron de último lugar. Así fue, esa es la génesis de las concesiones de los puertos. ¿Y fue negociado en los mejores términos? Evidentemente, en los mejores términos posibles en aquel momento. El contrato original señalaba que se daba un pago fijo de $22 millones al año, revisable cada 5 años, más el 10% de los ingresos brutos, no de las ganancias, de los ingresos brutos. Y que Panamá tenía el 10% de la empresa que iba a manejar los puertos para poder tener una silla en la junta directiva y enterarse de lo que estaba pasando. Y funcionó así. Hasta el gobierno siguiente, que cayó en la trampa que le puso esa empresa, que llamaron equiparación, y que suponía que ellos querían un contrato similar al que se le había otorgado a otros concesionarios. Pero aquellos otros concesionarios que se les dio la oportunidad de construir un puerto, no tenían ninguna facilidad. Ellos recibieron puertos, en malas condiciones, pero operativos. Ok. Los términos del contrato, bien usted nos los ha recordado esta mañana. Hubo cambios que incluso en esta reciente auditoría que ha revelado el Contralor Flores, ha dado a conocer al país cuánto dinero ha perdido Panamá. Así es. Y él señala y califica incluso de malos panameños a quienes cambian a partir de ese momento los términos de este contrato y que ha permitido una serie de actividades anexas al hoy contrato que le han permitido a esa empresa aparentemente tener más ganancias y que Panamá siga recibiendo la misma cantidad de dinero. Sí, Catalia, lo que pasó fue que, se renueva el contrato. El contrato original decía que se podía renovar por 25, se podía renovar, no era una obligación, por 25 años más, en tanto en cuanto se hubieran cumplido con lo establecido en el contrato del 97. La verdad que lo que se renovó no fue el contrato del 97. Lo que se renueva son las modificaciones a aquel contrato que ni siquiera nosotros debíamos haber incluido como una obligación ni de negociarlo. Pero bueno, eso fue lo que se renovó. Y en efecto, lo que vinieron haciendo estos maleantes de PPC, porque son unos maleantes, es que crearon una cantidad de empresas satélites para pasarles, por ejemplo, el manejo de los contenedores. Subir un contenedor, bajar un contenedor, rodar un contenedor en puerto, y a ellos le pagaban sumas exorbitantes, de manera que se deducían como gastos de los ingresos y al final del día, porque aquel contrato que cambiaron, entonces establecía que era el 10% de las ganancias, no de los ingresos brutos. Al final del día prácticamente no había ganancias. ¿Por qué? Porque se lo habían repartido en el camino. Eso ha quedado evidenciado. ¿Puede el gobierno en este momento, independientemente de las demandas que hay en la Corte Suprema de Justicia, dejarse en efecto? Sí, por supuesto que sí. Tenemos todas las posibilidades de decir, señor, usted incumplió, no solamente incumplió, le ha robado al Estado panameño haciendo estas macalucias y en consecuencia este contrato deja de tener vigencia. Por supuesto que lo podemos hacer y lo debemos hacer. Resolvemos problemas con Panamá Port, no sabemos qué decisiones va a tomar el gobierno del presidente Molino. Sin embargo, llega la pregunta que planteaba al inicio de este bloque. Pero ha llegado el momento, en medio de esta experiencia terrible que hemos tenido como país, de cambiar el modelo de negocio portuario en el país. Yo creo que en las actuales circunstancias, que son muy diferentes a las circunstancias de hace 30 años, yo recomendaría pasarle la administración de los puertos, sobre todo los 2 puertos de Cristóbal y Balboa, que ahora mismo maneja PPC, yo se los pasaría a la Autoridad del Canal. Porque la Autoridad del Canal ha demostrado tener capacidad de manejo eficiente de nuestro principal recurso, que es el canal. Y ellos, a su vez, podrían evaluar la posibilidad de entrar en una contratación con un administrador. Pero lo sacamos del ámbito de la política panameña y sobre todo la política electorera. Y lo ponemos en un lugar donde se propicia y se estimula el buen manejo y el buen recaudo para los intereses del país. El ex administrador que estuvo aquí, Quijano, señala que el zapatero a sus zapatos, refiriéndose a que el Canal de Panamá debe tener otra Sí, yo le he oído esa posición a él. Bueno, está bien, yo se la respeto, pero el Canal de Panamá manejó los puertos. Así que no es un invento nuevo. Y lo puede retomar nuevamente. Por supuesto que sí, igual que está haciendo la posibilidad de un oleoducto, de un gasoducto. Si te cierras a esa
tesis de que zapatero a tu zapato, entonces nada más pasemos barcos. Me explico, ni siquiera zonas logísticas debiéramos tener. No me parece que es lo adecuado. ¿Cómo debe Panamá manejar este tema en medio de las presiones que está haciendo los Estados Unidos? Como siempre como debemos parte de su manejar guerra con toda China? nuestra política exterior y nuestros intereses. Los intereses de Panamá primero, por encima de ninguna presión y por encima de ningún interés de otro país o de ningún particular. Y en consecuencia actuar con el valor que se necesita para saber decir, señor, estos no son los intereses nuestros, este es el interés nuestro y por ahí vamos a caminar. Y asumir las consecuencias, Castalia, si eso no es... Tú sabes, en este mundo de hoy, bueno, tú no puedes bajarle la cabeza a un bully sin pelear, tú tienes que pelear. Puede ser que el bully te pegue, sí, pero tú también le vas a pegar. Y nosotros no podemos de ninguna manera demostrar cobardía, flexibilidad, ser genuflexos frente a un bully como el que tiene el presidente de los Estados Unidos ahora mismo. Ahora bien, la situación de esta semana se volvió a repetir la historia de lo que ocurrió con la visita del secretario de Estado. Hemos visto al presidente Mulino salir a dar algunas declaraciones ahora que se encontraba en Perú. Varios subministros, incluyendo el para Asuntos del Canal, han salido a explicar los términos de los acuerdos a los que habría llegado con Estados Unidos. Pero las presiones siguen y los mensajes directos de Trump sobre la supuesta injerencia china se mantienen a pesar de todos los acercamientos y explicaciones que se han dado. Por eso yo te digo que tú no puedes acceder a las pretensiones de un bully. Tú tienes que saber decir, no, señor. Y luego creo que debemos, con todo respeto se lo digo al gobierno, creo que el gobierno tiene que hacer una comparecencia pública explicando realmente qué fue lo que se acordó, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que peticionaron, qué fue lo que accedimos a dar, porque si no, o sea, hay dos comunicados diferentes, uno no solamente por el idioma, uno en español y uno en inglés, el contenido es diferente. Entonces tú te quedas pensando, bueno, uno de los dos es mentira, o a lo mejor los dos son mentiras. Yo quisiera ver el comunicado con la firma de los señores que lo hicieron, tanto en español como en inglés. Y luego tú tienes que saber decirle, por ejemplo, el escenario que están pasando donde el señor el embanderado, yo le digo el embanderado porque andaba con banderas en el pañuelo, banderas en la hebilla, banderas quizás hasta en el calzoncillo de los Estados Unidos. El señor le va a rendir un informe falso al presidente Trump. Y nosotros no hemos rendido un informe a la nación diciendo lo que realmente sucedió y lo que realmente se acordó. Y yo creo que esa es una obligación primordial del gobernante panameño, es rendirle un informe sobre nuestra soberanía y nuestros intereses a su pueblo. Acá he escuchado voces que señalan que en medio de esta guerra, de estas dos grandes potencias, China y Estados Unidos, Panamá aún puede sacar provecho. ¿Cómo lo ve usted? Defendiendo nuestros intereses, por supuesto. Nosotros no tenemos por qué darle explicaciones a los gringos de que tenemos relaciones con China, ni a los chinos de que tenemos relaciones con los gringos. Nosotros tenemos que priorizar los intereses nacionales, al costo que sea, por supuesto. Si el Canal de Panamá lo regresamos, no sin una pelea. Aquí hubo mártires, aquí hubo sangre en la calle, aquí hubo negociaciones, aquí hubo de todo por muchísimos años para que venga alguien a decirnos que el canal es de ellos otra vez. No, señor, no es de ustedes. Es nuestro y seguirá siéndolo siempre. Ahora bien, el separarnos del proyecto China, que ha sido una decisión del presidente José Raúl Mulino, ¿ha sido lo correcto? ¿Es mejor tomar distancia en este momento? Esa es una decisión de él. Yo no lo hubiera hecho, porque independientemente de la ventaja o desventaja de la decisión, se da en un momento donde hay una presión del otro país, de los Estados Unidos. Y en consecuencia, aunque sea positivo la separación o el distanciamiento de China, se va a entender que fue por presión de los gringos. Y eso no es correcto. Ahora bien, creo que ha quedado evidente porque cuando uno compara las declaraciones que dijo el señor Hegseth a su salida acá de Panamá, las declaraciones que dio a la prensa que viajaba consigo antes de partir hacia los Estados Unidos, es muy distinta a lo que dijo él. Pero por supuesto, Castalia, frente a Donald Trump. Primero tienes que entender que este señor Hegseth es un simple subalterno del señor Trump, que trata de complacerlo en todo. Y el señor Trump se ha caracterizado por basar sus políticas, no solamente las externas, sino las internas, en mentiras. Este es un tipo que reiteradamente dice mentiras y sobre esas mentiras exige que se actúe.
nosotros no podemos entrar en ese juego. Nosotros tenemos que decirle, hey, time out, esto que estás diciendo es mentira, por esto y esto y esto, y pues sustentarlo. Los empleados de él, Hexet y el otro Rubio, por supuesto que van a tratar de complacer al jefazo, al señor al Trump, al jefe. Bueno, ese es asunto de ellos y problema de ellos. El gran problema nuestro es que nosotros no tenemos un sistema de divulgación lo suficientemente importante a lo interno y a lo externo para que se sepa la verdad. Porque déjeme decirle algo, no es solamente el problema de que Trump sea un mentiroso, que lo es, sino que la gente le cree, su gente le cree. Él le habla a una cantidad de ignorantes que ni siquiera saben dónde queda Panamá, pero le creen. Entonces nosotros no podemos permitir que esa creencia se convierta, como en los tiempos de los nazis y de Goebbels, en la realidad. Bueno, el canal, mire cuántos años tenemos nosotros, 25 años de tener el canal de Panamá. Yo creo que por primera vez los panameños podemos medir el impacto que tiene el canal de Panamá para el mundo, sobre todo cuando hemos quedado en medio de estos dos grandes titanes. ¿Qué debemos hacer nosotros en este momento? Mire dónde estamos ocupados. Hemos empezado su conversación desde los resultados de esta auditoría. Y hoy estamos en medio de estos dos escenarios. Las presiones que pueda seguir ejerciendo ahora y más adelante Estados Unidos, mientras nosotros vemos como aliviamos un entuerto, un escándalo de un manejo de un bien que usted otorgó en concesión y en el que, según ha dicho el Contralor, pues hemos dejado de percibir más de 1.300 millones en estos últimos años. Esto, mientras estas dos grandes potencias justamente empiezan a medir sus fuerzas, tomando en cuenta la importancia del canal de Panamá. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Eso habría que preguntárselo al gobierno. ¿Por qué no sacamos mejor provecho? O sea, tenemos el nivel de pobreza que nosotros todavía tenemos en este país. Porque de alguna manera hay un temor reverencial a los imperios. Yo creo que nosotros somos lo suficientemente grandecitos ya, habiendo recuperado nuestro canal con la forma como lo hicimos, para decirle a estos señores, hay un momento. Su interés es su interés y nuestro interés es nuestro interés. A veces coinciden y a veces no. Y cuando no coinciden, nosotros vamos a estar con los intereses de nuestro país, no con los suyos. Y decírselo, claro, Castalia, porque esto de decir, sí señor, vamos y darle la vuelta, eso no funciona cuando tú tienes un gobierno, bueno, hay que usar el término de la izquierda, un gobierno imperialista, colonialista, mentiroso, prácticamente con políticas fascistas, esto que tiene que pararle. O sea, nosotros somos un país independiente y tenemos que lograr, además, como somos pequeños de tamaño, grandes de espíritu, debemos lograr el apoyo mayoritario de Latinoamérica, para empezar, y luego de la Unión Europea, y luego de Asia, porque son usuarios, todos son usuarios del canal. ¿No ve usted a Donald Trump cambiando de discurso? No. Luego de estos acercamientos. No, es que no hay acercamiento. O sea, si tú aceptas que el señor Hexet y el señor Rubio vinieron y lograron nada, porque realmente lograron nada, entonces el señor Trump se desdice a sí mismo. Por eso es que tienen ellos que decirle somos los máximos jefes, aunque no hubiéramos logrado nada. Verdaderamente es una situación muy difícil, es una situación que solamente podemos contrarrestar nosotros con políticas claras y divulgación de la verdad. ¿A qué política se refiere específicamente? ¿Debe apelar política internacional? El presidente Mulino en este momento con una situación tan compleja como la ha tenido que enfrentar. Mira, aprendamos de la historia nuestra. Cuando en el año 97, en mi administración, se empezó a rumorar de que quizás los panameños no íbamos a tener la capacidad de manejar el canal, se empezó a rumorar y ese rumor salió de la zona del canal, de los Sonians, que habían dejado, acuérdate, te dije al principio, habían dejado de darle mantenimiento. Nosotros lo que hicimos fue contrarrestarlo llamando un Congreso Universal del canal. Y aquí se reunieron 40 países usuarios del canal y les explicamos lo que estábamos haciendo y lo que íbamos a hacer. Y en efecto aquella presión bajó. Yo creo que algo similar hay que hacer ahora. Nosotros no podemos, aprovechando además que tenemos los 25 años de operación del canal, podemos convocar fuerzas amigas que usan el canal para explicarle la realidad, la verdad y pedir su apoyo. Yo creo que nosotros no podemos seguir peleando solos. Hay que buscar el apoyo internacional. Ahora bien, don Ernesto, ¿usted cree que este tema del canal de Panamá, de las presiones de los Estados Unidos, hasta qué punto nos deben desviar de los otros problemas centrales que tenemos que resolver aún aquí en el país?
No, yo creo que, digo, me imagino que ahora es que te pasó, este sobrepasó todos los y ese al inicio de la conversación. Sí, pero déjame decirte Panamá algo. estaba preparándose para debatir otros temas en este momento. Yo creo que el país, el gobierno debe tener la capacidad de caminar y masticar a la vez. O sea, el que tengamos este problema y esta situación no significa que vamos a abandonar el resto de los temas pendientes por solución. Nosotros pasamos con este problema hasta 1977 por muchísimos años y los gobiernos hicieron. O sea, nosotros no podemos ahora solamente enfocarnos en lo más importante, que sí es lo más importante, que es salvaguardar nuestra independencia y nuestro canal, pero no podemos desatender las otras cosas. Por eso te digo que se tiene que aprender a caminar y masticar a la vez. Yo voy a parafrasear algo que dijo el presidente hace algún tiempo, hace algunas semanas atrás. Sí necesitamos compañeros de viaje. Por en este nuevo escenario. Por supuesto, quizás las circunstancias de aquel momento eran diferentes, yo no lo sé. Y tampoco sé el sentido que quiso él al decir eso. No sé si no sé. No hay que especular sobre ese tema, pero yo sí considero que necesitamos concitar el apoyo internacional. Voy a regresar al punto inicial de esta conversación. ¿Qué espera Ernesto Pérez Valladares de las revelaciones de esta auditoría que han dejado evidenciado varias fallas, manipulaciones, ha dicho el propio Contralor? Él ha dicho que va a presentar una denuncia y el Ministerio Público ha empezado su propia investigación. ¿A dónde espera usted que llegue el resultado? A rescindir el contrato. Hay que rescindir ese contrato. Además tenemos otra alternativa que es la Corte Suprema de Justicia, donde hay una demanda de inconstitucionalidad sobre la renovación del contrato. Yo creo que en cualquiera de las dos vías, en la más rápida, hay que rescindir ese contrato y buscar la forma de que los puertos y su manejo pasen a depender de la República de Panamá. ¿Y usted sigue en su posición de que el Canal de Panamá está en posición y yo creo que tendría ya la experiencia de...? Sí, además te voy a decir algo más, porque este señor que estuvo aquí, el secretario de Defensa, habló de la base que queda enfrente, una ex base que se llamaba Rodman. Nosotros queremos un puerto ahí, nosotros no queremos otra base. Yo creo que eso lo ha venido diciendo el Canal de Panamá, no la autoridad marítima, el canal. Yo creo que es el momento de decir, sí, vamos a hacer eso y vamos a administrar los otros. Y buscamos un administrador que nos rinda a nosotros informes, dineros y ganancias para la República. Quiero agradecerle a don Ernesto estar con nosotros esta mañana. Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, dando a conocer su posición y planteamiento en torno a este tema que hemos estado abordando a lo largo de esta semana, el futuro de este acuerdo, de este contrato con Panama Ports y también las circunstancias que han envuelto al país con la reciente visita del secretario de Defensa. Don Ernesto, muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, siempre. Vamos a la pausa y al regresar tendremos nuestras conclusiones y, por supuesto, estamos pendientes de qué se habrá inspirado Hilde para la caricatura de este domingo aquí en Radar. Estamos de regreso ya en la parte final de Radar y como ya es costumbre, vamos a compartir de inmediato lo que muchos esperan en casa. La caricatura de Hilde, este es el trazo de Hilde inspirado sobre todo el tema central que hemos abordado esta mañana. Aparece alguien que se parece muchísimo al señor Contralor de la República, Anel Flores, con una lupa en mano. Está en un puerto, ahí se ven algunas grúas en el fondo y un contenedor al que le sale un rabo. ¿Qué rabo más grande? El contenedor dice PPC y bueno, definitivamente hace alusión al tema que hemos abordado esta mañana. Quiero agradecer a todos nuestros invitados por el tiempo que se han tomado para poder analizar un tema que nos obliga como panameños a entender la magnitud de este problema. Y debo concluir con esto, porque las recientes revelaciones de la auditoría realizada por la Contraloría a este contrato entre el Estado panameño y la empresa PPC deja abierta un sinnúmero de preguntas relacionadas a la necesidad de aclarar si los términos fueron creados para que Panamá reciba menos de los beneficios que le corresponde por esta actividad, me refiero a la actividad portuaria. Pero el debate ahora también se sitúa en la espera de una investigación que ha iniciado por oficio el Ministerio Público. Esto adicional a la denuncia que en los próximos días tiene que presentar el Contralor General de la República, pero que también nos obliga a evaluar si tenemos que cambiar para beneficio del país los términos de este y futuros contratos, incluyendo el de otras actividades.
También cerramos una semana que nos obliga a reflexionar sobre lo que tenemos que hacer como país para proteger nuestro bien más preciado, y me refiero al Canal de Panamá. Quiero agradecerles a todos, como siempre, en la compañía. Les deseo un feliz domingo y nos vemos después de Semana Santa aquí en Radar.